un trabajo con relación a los sistemas de estafa que ellos de alguna manera pudieron analizar con relación a la cantidad de víctimas que se viene teniendo y cómo operan. Hicieron un trabajo, justamente la vez pasada conversando con ellos, les decía que sería interesante que ellos vayan verificando las modalidades así para que de alguna manera también con elementos concretos se ponga y se dé a conocer estas modalidades porque se sigue insistiendo de que supuestamente no hay mafia. Y justamente para ilustrarnos estos números, em, esta comunicación con nosotros, el coordinador de este grupo de víctimas, don Pedro Coronel. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, don Pedro, ¿podría darnos detalles de cómo se hizo este muestreo, esta encuesta con el grupo de víctimas que se encuentran de alguna manera ustedes desde hace bastante tiempo analizando y verificando lo que ocurre en los juzgados de paz y con los descuentos que se vienen dando? Así mismo es, nosotros estamos evaluando constantemente el accionar nuestro, el accionar de la justicia y la situación en general. Como veníamos diciendo de que existe esta estafa, existe la mafia, eso no cabe ninguna duda. Inclusive las definiciones, por decirlo, de los expertos coinciden con las maniobras que se realizan. Entonces, existe la mafia. Nosotros habíamos dicho ya desde hace un tiempo y lo confirman los datos. Inclusive hemos visto los datos que en el programa del observador, la directora de la comisión había lanzado también algunas experiencias, algunos datos concretos. En base a eso nosotros hacemos las encuestas con los compañeros y sacamos los promedios de los datos que nosotros mismos tenemos y de los datos también que publican y que se tienen en los entes públicos. Entonces, encontramos 6 modalidades de estafas de pagaré. Uno de ellos es el cobro múltiple. No sé si tenemos tiempo para definir todo eso o Claro, pasamos a claro. los números. Sí, sí, no, definamos de qué se trata, don Pedro. Sí. Cobro múltiple es una modalidad de estafa en donde un pagaré ya, una cuenta ya pagada, con el pagaré no retirado, las empresas o la mafia en este caso a través de las empresas y abogados cobran 2 o 3 veces el mismo pagaré en 2 o 3 juzgados, en algunos casos paralelamente y en otros casos esperan 1 o 2 meses, pero el mismo pagaré se cobra en este caso 5 o 6 veces, a lo que nosotros le llamamos cobro múltiple, por darle un nombre, ¿verdad? Porque no es un nombre jurídico ni nada, pero es un nombre que nos exige la coyuntura de nombrarlo porque eso es lo que existe, cobro múltiple. Entonces, una de las modalidades que se aplica, no sé, con un ejemplo concreto, un pagaré que si yo tengo un pagaré de 20 millones de guaraníes, pago todo eso en mi cuenta a través del descuento directo, pero después ese mismo 20 millones me cobra en un juzgado, por decirlo, de coleta. Por decirlo, ese mismo pagaré, mientras que me esté cobrando el de coleta, ya entra como embargo en Villalles, ponerle en Camino Nacional. Así más o menos funciona este cobro múltiple. Y el porcentaje de eso sería el 18% de las víctimas sufren esta modalidad, 18% de las víctimas. Esa ¿Se es, entiende, verdad? sí, sí, esa es una de las modalidades. Una de las modalidades. Otra de las modalidades utilizadas son las firmas falsificadas. Y Porcentaje tiene también el de las firmas falsificadas? la firma falsificada es cuando
ellos tienen un pagaré o tienen no tienen el pagaré, pero tienen documentos de las personas, entran en su SIGNET, en sus cuentas, entonces completan los datos y ellos mismos firman el pagaré. Y ese pagaré firmado por otras personas, eh, corren los dados porque no hay notificación, no existe notificación ni nada, no existe comparación de firmas y en muchos casos ni tienen fotocopia de cédula. ¿Y Es una de las modalidades. de cuánto hablamos más o ¿Sí? menos el porcentaje de víctimas de este esquema, de esta modalidad? Firma falsificada es el 7% de la muestra que nosotros tenemos. Es decir, 7 de cada 100 es lo que cae de esta forma, es lo que se realizan los embargos. El otro es préstamos por embargos. Y eso creo que describió bien la vez pasada. Nosotros ya hemos dicho eso. Los vendedores, tenemos datos, grabaciones inclusive, los vendedores de préstamos, porque ellos se autodenominan vendedores. Entonces, los vendedores de préstamos ya llevan, ellos buscan, por ejemplo, una persona que está necesitando. ¿Y cómo saben que están necesitando? Porque desde los ministerios se les provee la situación. Son como buitres quienes están pescando por las personas que en un momento están necesitando y que no tiene posibilidad de sacar préstamo. Entonces le llega y le dice que le puede dar un préstamo. Entonces, ¿qué hace? Le hacen firmar ya y le explica inclusive que es un préstamo por embargo, que es cuando él ya autoriza el embargo, le dice. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Ellos ya tienen los documentos de los juzgados, firmados ya por los jueces, por el actuario, como la notificación y todo eso. Ya tienen ellos las hojas firmadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Completan nada más ya los nombres y le hacen firmar al deudor. En ese momento el que cae en esa estafa. Y no solamente le hace firmar un pagaré, sino que le hace firmar 3, 4 o 5 pagares. ¿Y cuál es la excusa para que firmen 3 o 4 pagares? Que deben ir a distintas oficinas. Entonces, ahí ya aseguran un cobro más o menos para 2, 3 o 4 años, 5 años, ya están asegurando ellos eso. Eso es lo que existe hasta ahora en mayor cantidad, creo. Préstamos por embargo, el 39% de las víctimas, según nuestros datos, que son datos muy concretos porque son encuestas con una muestra de todos los departamentos que hicimos, caen en esta modalidad. Y que en estos últimos 3 años esta es la modalidad más aplicada. ¿Departamentos específicamente cuenta, don Pedro? De todos los departamentos del país, De de todo. todos, inclusive de capital. O sea que ustedes pueden concluir que esta es la modalidad que que se incrementó en los últimos tiempos. Sí, los últimos 3 años esta es la modalidad más aplicada debido a que los compañeros, prácticamente el mercado que ellos tienen ya está repleto, entonces inventan una nueva modalidad. Porque no pueden crecer más porque, por decirlo de alguna manera, la población que ellos tienen para el mercado ya se llegó a su límite, entonces buscan una manera de volver a dar un préstamo ya de esa manera. Porque la mafia es así, busca, crece, exprime. Entonces, ese es el 39%. Préstamo por embargo. Tenemos grabaciones, tenemos documentos, tenemos testimonios de todo esto. O sea, hablamos con propiedad. Es el 39% de la población afectada.
Y una aclaración, una persona tiene también, una misma persona tiene préstamo por embargo, tiene también embargo por falsificación de firma o cobros múltiples también una persona puede tener. No es que una persona exclusivamente pueda tener préstamo por embargo y ya está ahí. O sea, Algunos caen en una o dos modalidades. son víctimas de varias modalidades, a eso quería también hacer alusión. Sí, son víctimas de varias modalidades. Así mismo es. Esta es una de las modalidades también. Después, una modalidad que hace mucho también que surge y que es justamente a consecuencia de estos tres primeros, es lo que se denomina préstamo por gestión. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo? Ellos, los vendedores de préstamos, o sea, las empresas con sus empleados, por decirlo de alguna manera, accedan a los datos de los ministerios y ven que las personas están repletas de cuentas, de embargos. Entonces, ellos identifican una persona, suman qué cantidad debe. Y ponerle que Juan Pérez está debiendo 60 millones de guaraníes en total. Que no es en realidad su cuenta, pero eso es lo que tiene. Entonces, el vendedor le llama y le dice, mira, yo te voy a ayudar, yo sé que vos no tenés crédito, está pasando en una situación de apuro, entonces te voy a ayudar para que unifiques tu cuenta. Vos estás debiendo 60 millones de guaraníes. Estás en Infolcom, pero yo te voy a ahorrar una semana de Infolcom y te voy a sacar un préstamo, te voy a conseguir del BNF. De 100 millones yo te voy a conseguir. Vos no te vayas a preocupar, le dice. De esos 100 millones vos vas a pagar toda tu cuenta 60 millones de guaraníes. Me vas a dar a mí 20 millones por esa gestión y te vas a quedar 20 millones y vas a disfrutar de tus 20 millones. No hay de otra forma. Entonces, algunos por esa necesidad tiene, porque ya no tiene luego que comer, le falta ropa, le falta alimento, debe seguir un tratamiento, entonces cae en esa modalidad. Le saca del BNF, le consigue el dinero, le da 60 millones para pagar su cuenta, 20 millones le da al gestor porque tiene influencia en el banco, tiene complicidad en el banco, y 20 millones le queda a él. Y en algunos casos, esa cuenta que debió ser liquidada o pagada por esos 60 millones, tampoco se pagó. Entonces se queda con una cuenta muchísimo mayor. Es una modalidad no tan nueva, pero que va surgiendo ahora otra vez, porque es un escalón más de la práctica que están llevando estas gente. Entonces, nosotros lo denominamos préstamo por gestión. ¿Por qué? Porque un gestor es el que hace, porque tiene influencia en el banco o tiene complicidad, no sabemos cómo decir, pero de esa manera es lo que gana en la plata, ese 20 o 30 millones. Depende de la cantidad que se consiga. A partir de 7 millones cobran hasta 30 millones inclusive, según los datos que nosotros manejamos. Y ese préstamo por gestión tenemos ¿Cuánto? ahora el 10% de la víctima. 10%. Y estos ustedes, don Pedro, van a seguir también aumentando, verificando los números de muestreo a fin de tener también un panorama más amplio, porque son números interesantes y un punto que me llama la atención en tu esquema que preparaste es, hablas de violencia, de intimidación, de extorsión. O sea, eso también ustedes verificaron en el análisis que hicieron de estos datos. Claro. Y hay varias modalidades dependiendo también de cómo ellos lo caracterizan al
potencial cliente, como ellos lo dicen, ¿verdad? Eh, Ellos lo caracterizan y entran, usan vocabulario acorde a lo que ellos lo caracterizan, tanto formación cultural, contexto social. Hay muchísimas modalidades que ellos lo utilizan porque ellos estudian también, estudian al potencial cliente, como ellos lo dicen, o sea, al potencial estafado, a la persona que le va a estafar, ellos lo estudian. No es que de la misma manera se dirige a una persona que está en una ciudad o una persona que está en el campo, también la edad, todo eso ellos tienen en cuenta. Y ahí la vulnerabilidad esencial está también con los compañeros indígenas en ese aspecto también. Entonces la gente tiene miedo, a algunos le provoca miedo, a algunos le provoca una sensación de inseguridad. Inclusive algunos se preguntaban si no pueden ir, si se van a ir presos porque hablan, porque así también le amenazan ellos, porque los compañeros reciben amenazas también, no es que no se recibe amenazas. Es compleja, es grave, porque el contexto es así. Uno se Y puede, por lo que estás mencionando y por los datos que estás indicando, medio que es similar ya a una organización criminal vinculada al narcotráfico, la forma que operan, según lo que ustedes pudieron verificar, si es que hay extorsión, si hay amenaza, si hay temor por lo que pueda pasar también de perder la libertad, si es que se habla o se comenta un caso. Y claro, es una mafia, es una réplica o es un paralelo a eso. Es un paralelo, porque la mafia, su objetivo principal es obtener dinero a como dé lugar. Entonces, cuando uno encuentra una relativa facilidad, no recurre a ciertas situaciones. Pero cuando encuentra dificultades, ahí recurre a lo que a ellos son expertos, que es la violencia verbal, jurídica, eh, amenazas, chantajes, a todo eso se recurre. No es, por eso es mafia. Depende del contexto en donde están ellos actuando. Es una organización criminal desde nuestro punto de vista y cumple con todos los requisitos para que sea eso. Don Pedro, y Y en este muestreo que ustedes hacen, los juzgados de paz que forman parte de este esquema son en su mayoría de capital central, del interior, ¿de qué zona? Capital, Central y Benjamín Aceval principalmente, O sea que en ese orden. en ese orden. Capital, Central, Benjamín Aceval. Y Son algo, sí. sí. Y bueno, después tenemos en menor escala que sería la adulteración de pagarés, que hay también, que existe también que ellos modifican, por ejemplo, de un 5 millones hacen un 35 millones de guaraníes, porque al hacer firmar dejan ese espacio y solamente le escriben los números, no las letras. Entonces, también hay un buen porcentaje de adulteración de pagarés, en ese caso, pagaré adulterado, que es el 10% también. Y una modalidad que algunos abogados recomiendan, que es la convocatoria de acreedores, que es una que se basa en la ley de quiebra, en la ley de quiebra. Hay una ley, no me acuerdo el número. ¿Qué hace el abogado de la empresa? Ellos juntan y le dicen, bueno, mira, nosotros le vamos a hacer esta convocatoria de acreedores, le cobran un 20-25 millones de guaraníes por esa acción, todo es trucho fraguado. En la encuesta sale un 2%, pero creemos nosotros que no refleja la realidad porque
Los compañeros indígenas no han participado en esto prácticamente, y las víctimas de esta modalidad son los compañeros indígenas. Hay abogados que se dedican exclusivamente a esta gestión y le hacen firmar y así blanquean ellos los préstamos irregulares. Y eso merece también una investigación más exhaustiva de parte del Ministerio Público. ¿Para qué se hace la convocatoria de acreedores? No es para ayudar a nadie, sino para blanquear préstamos irregulares que las mismas empresas dieron. Entonces, las mismas empresas organizan, simulan ese acto y blanquean sus préstamos. Entonces, es una forma de blanquear también, es como un tipo de lavado de dinero. Para tener esos datos nomás. ¿Y por qué la mafia y por qué nosotros creemos de que están, de hecho que están incrustados, mejor dicho, incestan los poderes del Estado? Por eso es que es muy difícil, porque esta mafia hace un ingreso de 82 millones de dólares anuales para ellos. Y eso le saca a 17,000 personas. O sea, un promedio mensual per cápita de estafa es de 2.900.000 guaraníes. Algunos más, otros menos. Ese es el promedio per cápita. Lo que hace un total mensual de 49.300.000 de guaraníes, mejor dicho, 49.300 millones de guaraníes de ingreso mensual, lo que va a este poder paralelo que tiene el Paraguay, que es la mafia. En guaraníes anual es de 591.600 millones de guaraníes, es lo que ingresa esta mafia en promedio. Y acá no hablamos todavía del fraude que está en el BNS ni en el sector privado, que existe también eso fraude. Acá no hablamos de eso. Acá hablamos de funcionarios públicos en general y de jubilados. No hablamos de entes privados ni de BNS, porque según tenemos información también, y bueno, ahí lo que nosotros corroboramos es que existe también en esos entes. Entonces, sin tener en cuenta eso, aproximado, según los datos que tenemos, es de 591.600 millones de guaraníes, lo que equivaldría en el cambio actual aproximadamente a 82 millones de dólares anuales. Entonces, lo que nosotros decimos es que, ¿será que se van a querer desprender así nomás ellos de este ingreso? Nos preguntamos, ¿qué instituciones del Estado están infestadas de este mal? ¿Por qué tanto silencio en el Poder Ejecutivo? Nos preguntamos nosotros eso. ¿Por qué tanto silencio y por qué el no acatamiento de las leyes en el Ministerio de Educación? Nos preguntamos. ¿Por qué el Poder Judicial dilata y tira la pelota a los juzgados, siendo de que la Corte Suprema de Justicia es la responsable del funcionamiento de la justicia? Nos preguntamos. ¿Por qué se nos niega continuar con el diálogo? ¿Por qué hasta ahora no podemos volver a dialogar? Nos preguntamos nosotros, teniendo en cuenta estos datos. Entonces, ¿dónde está la mafia? Sabemos que es una organización secreta, no tan secreta, pero es una mafia. ¿Quiénes lo manejan? ¿A quiénes lo aprietan, lo manipulan o los funcionarios forman parte de ella? Son preguntas que nos hacemos nosotros. Son preguntas que
a las cuales todavía no encontramos respuestas, pero seguramente con el correr del tiempo lo tenemos que encontrar. Pedro, Por eso es que ella, sí, sí, evidentemente, con estos números, sin esas instituciones públicas y privadas a las cuales usted hizo mención, los números pueden duplicarse o cuadruplicarse y por ende, y evidentemente, a muchos no les conviene que esto termine, sino que de alguna manera se busque la manera de continuar realizándolo. así mismo es. Y nosotros entendemos y nos preguntamos también, ¿a qué o a quiénes financian esta mafia para que pueda tener tanta fuerza? ¿Dónde estará su raíz? Porque se perspectiva. Otra cuestión muy importante que la ciudadanía debe saber y entender es de que esto no es una cuestión coyuntural que se va a terminar hoy si es que no hay un debate, un cambio o una movilización grande de la ciudadanía. Porque se perspectiva desde la formación misma. Porque lo que se ve también es de que se captan personas que puedan continuar con esto. Se captan de alguna manera. Hasta las universidades, a nuestro entender, van siendo copados o van siendo influenciados. Es muy profundo todo esto. Esa es una cuestión de análisis nuestro. Nuestro objetivo es que los compañeros víctimas puedan salir de esto, pero también que la mafia se termine. Pero esto, a nuestro entender, se está instalando como para quedarse en el país. Y eso es una preocupación bastante grande, porque con estos números que van en aumento y que son números parciales, entendemos de que ellos están agarrando fuertemente. Y después, algunos análisis que estamos teniendo que todavía no estamos publicando porque también queremos tener cierta prudencia, porque son situaciones que son muy comprometedoras ya, que no podemos decir de alguna manera al aire porque todavía no tenemos las pruebas contundentes como esos que estamos teniendo acá en esos datos, porque son datos de los compañeros. Después hay datos que o informaciones o tendencias que aún no podemos publicarlo porque aún no lo corroboramos. No es por miedo, sino es por una cuestión de prudencia, es una cuestión también de ética que no todavía no podemos publicar. Don Pedro, para culminar entonces, viendo todos estos números, verificando todas estas modalidades, se puede decir que de alguna manera esto va a ser una lucha que evidentemente va a tener que continuar, porque como decía usted, por lo que se puede notar, vino para quedarse por mucho tiempo más. Así mismo es. La lucha, nosotros tomamos una decisión de no rendirnos. Sí. A pesar de todas las circunstancias, nosotros no nos vamos a rendir. No tenemos nada que perder porque los compañeros ya perdieron todo. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que la dirigencia, lo decimos de manera general en las entrevistas, en los medios de prensa, de manera individual, lo legitiman y lo demuestran los compañeros quienes hablan de su situación específica. Acá hablamos de datos, que aparentemente son datos, ¿verdad? Son fríos, son números, pero traducido en el día a día en las familias, estos son tremendos. Sufrir dolor por un dolor de muela, no tener forma de comprar un analgésico, por lo menos, y sufrir días, eso es tremendo. Sufrir hambre es tremendo es. Que tu hijo no pueda estudiar en una universidad
porque vos no tenés dinero, le está negando un futuro. Es tremendo. Tremendo es entender y ponerse en el zapato de cada persona en particular, porque estos 82 millones de dólares son números, es un monto interesante, miles de millones de guaraníes, pero eso es un número a lo mejor para la población, pero el lado humano, el sufrimiento de 17.000 personas para que la mafia junte esto es tremendo, es inhumano, es inaceptable. Y de eso es responsable la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, cuando vemos estos datos, más rabia nos da esta Corte indiferente, esta Corte indolente. Los ministros incapaces, ineptos, porque ellos tienen el arma para, los elementos, el arma para poder subsanar. Eso está en manos de ellos, eso es indiscutible, innegable. Entonces, por eso es que nosotros queremos hablar con ellos. Ellos no pueden evadir esta situación. No deben, no pueden, es obligación de ellos. Por eso es que para eso están ellos, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar los principios republicanos, para eso están. Miles de personas lloran cuando ven una entrevista, el sufrimiento de los compañeros. La gente es sensible. Y los ministros también son seres humanos, deben ser sensibles y tienen las herramientas. A eso nosotros queremos llegar también, de que si no existe la mafia en la Corte debe tomar una medida. O existe una cadena que lo ata a ellos, por eso es que están inmovilizados, por eso es que no pueden tomar medidas contundentes. Don Pedro, no queremos... Sí. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu contacto. Vale, muchas gracias. A muchas usted gracias por su tiempo y y estamos siempre aquí pendientes de todo lo que vienen haciendo ustedes. Vale, muchas gracias. Don Pedro Coronel.